Buenas noches televidentes, en este caso nos transmitiremos por vía internet, en el cual comenzará este noticiero con un tema muy importante y interesante, en el cual se encuentra dentro del modernismo ecuatoriano, que es la generación decapitada. Bueno, ¿qué es la generación decapitada primero? Pues bueno, la generación decapitada fue una agrupación de 4 poetas, 2 guayaquileños y 2 quiteños, en el cual pues tuvieron la decisión de terminar con su vida cada uno. Bueno, pues ¿cuáles son? Dentro de estos tenemos a Medardo Argensilva, Ernesto Noboa, Arturo Borja y Humberto del Fierro. Bueno, pues ¿qué es lo que pasa? Primero necesitaremos un poco de contexto histórico. Pues lo que pasaba es que justo en estas épocas, más o menos, son las épocas del 1910 al 1920, toda esta década del 10. Bueno, pues lo que pasaba es que tenemos una pre-guerra mundial, Estados Unidos estaba convirtiendo en la potencia mundial, la depresión estaba por llegar a Europa y la revolución industrial tampoco estaba tan lejos. Además podemos ver que Japón estaba sometiendo a todo lo que es Asia. Entonces era una época muy triste, muy melancólica, y por lo que además en Europa se decidió tomar y hacer poemas melancólicos que moverían este movimiento modernista, el cual se transfería a Latinoamérica, y también adoptarían esta forma de escribir poemas melancólicos. Y lo que pasó es que estos a escribir poemas melancólicos hicieron terminar con su vida estos 4 poetas, a la edad muy temprana. Bueno, pues primero, dentro de todo esto hay ciertas características que se han remarcado en esto de la generación decapitada. Bueno, pues tenemos primero que todo la innovación métrica, que lo que hace son nuevas formas de las estrofas, también lo que son versos de distinta medida, cambiaban un poco la estructura del poema. Bueno, después tenemos el enriquecimiento del lenguaje, en lo cual lo que hace es incorporar neologismos, que la mayoría de estos eran de Francia, como se dijo antes de que este movimiento vino de Francia en general. Bueno, después tenemos la musicalidad, que es la selección adecuada de palabras y acentos para que suene mejor, en este caso, el poema. Bueno, después de esto tenemos el exotismo, que lo que hacían los poetas en este caso era darle un ambiente elegante, exótico y extraño, algo magistral, algo mágico, para que pueda transmitir mejor sentimientos al poema. Y por último, pero no menos importante, tenemos el arte por arte, que lo que decía es que los poetas lo hacían solo por arte, no lo hacían porque necesitaban dinero ni nada, ni por una situación socioeconómica, política, social, nada, solo arte, solo por escribir lo que ellos sienten y sus sentimientos. Bueno, dentro de esto vamos a seguir con los 4, a continuación yo mismo, pero desde mi cuarto. Bueno, pues ya estamos aquí. El primero de todos con el que iniciaremos es Arturo Borja, el cual nació en Quito el 15 de septiembre de 1892, y el cual su padre, José de Borja, y su madre, la cual era Juana de Argón. Esta familia tiene una gran descendencia desde España, ya que es de la corona de Argón. O sea, esto venía ya de los reyes de Argón. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que cambiaría todo esto y comenzaría la generación decapitada. El primer hecho que tenemos en este lugar es que Arturo de Borja, al entrar a la adolescencia, contraería una enfermedad. Específicamente no dice cuál, pero contraería una enfermedad. Por lo que a su progenitor le tocaría llevarlo a París a que trataran su enfermedad, a Francia. Bueno, pues, ¿qué es lo que pasa? Dice que cuando Arturo regresó de este viaje, como se cita aquí, dice que llegó traumado, que regresó como envejecido, como que ya había experimentado o entendido la realidad de todo este mundo, cómo es que era, y además por estas épocas que se vivía una depresión grave. Bueno, pues, ¿qué es lo que pasaría? Otro dato que tenemos es que contrajo matrimonio el 15 de octubre de 1912 con Carmen Rosa Sánchez, a quien le dedicaría 2 de sus poemas, muy importantes por cierto, que sería Por el camino de las quimeras y En el blanco cementerio. Bueno, este sería el primer poeta de todos que iniciaría la generación decapitada, ya que se suicidó con una sobredosis de morfina el 13 de noviembre de 1912. Seguido de esto seguirían los demás, y bueno, más que todo esto es lo importante, el contexto de cómo inicia esta generación decapitada en este hecho literario. A continuación, vamos con Jordi a su estudio. Ernesto Noboa y Camayo, 1889-1927, fue un célebre escritor nacido en Ecuador, miembro de la llamada generación decapitada, denominada así para identificar a un grupo de escritores ecuatorianos que coincidieron en sus obras poéticas. Su temática fue principalmente la temática depresiva y melancólica.
tuvieron unas muertes trágicas de muy jóvenes. Novoa pertenecía a la clase acomodada de la época y estuvo ampliamente influenciado por los escritores europeos en el siglo XIX. Uno de estos escritores fueron Rubén Darío, José Martí, José de Asunción Silva, Manuel Gutiérrez Nájera y entre otros. También se identificó con los llamados poetas malditos franceses, a quienes leyó en su lengua natal. Todos ellos tenían un perfil psicológico marcado por la evasión, la neurosis, el conflicto interno y el desarraigo. A través de su creación literaria se palpaba la realidad de los jóvenes escritores ecuatorianos, en la época de quienes se enfrentaba a una sociedad que carecía de criterio ante la aparición del arte y exhibió una notable resistencia a la novedad. Uno de sus poemas importantes fue La emancipación verbal. Fue un hombre atormentado cuya crisis calmaba con la morfina y una dosis elevada de drogas, alcohol, lo que le llevó a una vida desolada y una muerte trágica temprana. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Rebeca Carrillo y en esta ocasión voy a hablar sobre Humberto Fierro. Humberto Fierro fue un poeta ecuatoriano perteneciente al grupo de modernistas conocido como la Generación Decapitada. Nació el 17 de junio del año 1890 en la ciudad de Quito. Perteneció a una familia muy acaudalada de la burguesía de la ciudad, recibiendo una educación correspondiente a su clase social. Murió a causa de un suicidio el 23 de agosto de 1929, producto de una sobredosis, lo que lo convirtió en uno de los poetas decapitados que vivió más tiempo. Fue el último de los decapitados en partir. Su muerte puso punto final al modernismo. Fierro, con su poesía, buscaba elaborar un sistema estético culto alejado de los referentes nacionales, del prosaísmo de un país sumido en la pobreza y la corrupción política. Su poesía es la del desencuentro de la clase, la de la escisión entre su ensoñación aristocrática y su ciudadanía mestiza. Entre sus obras más destacadas están Tu cabellera y El fauno. Muy buenas tardes, mi nombre es Kerly Campaña y en esta ocasión les voy a hablar sobre Medardo Ángel Silva Rodas. Nació en Guayaquil el 8 de junio de 1898. El joven poeta se suicidó frente a su novia Amada Villegas con un tiro en la cabeza el 10 de junio de 1919, 2 días después de cumplir 21 años. Perteneció a la generación decapitada. Fue el más importante en la generación del 900, ya que introdujo el modernismo ecuatoriano. Fue escritor, poeta, músico y compositor. También fue maestro de escuela y periodista. Su vida económica fue un poco difícil. Su poesía es marcada por dolor, ternura, niñez desolada y tristeza. Uno de los poemas más destacados es Alma en los labios, dedicada a su amada, que tiempo después fue convertida en canción por Julio Jaramillo. Entre sus obras más destacadas también está Árbol del bien y del mal, publicada en 1918, la cual es poesía. María Jesús, publicada en 1919, es novela. Trompetas de oro, poesía. La máscara irónica, ensayo inédito. Y El crimen del puente del Machángara, que nunca fue publicado. Gracias.